Bueno, buenos días a todos, chicos. Vamos a continuar con nuestro estudio de las cartas. Empezamos con la invocación de Rada. Hay una virtud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Rada Burnier. Nos dirigimos con respeto a los grandes seres de luz infinita, las divinidades que ayudan a la humanidad, los amados Chohan, Mahachohan y maestros. De sabiduría pedimos auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos a nosotros mismos, a nuestros yoes superiores. Invocamos para poder convertirnos en las siguientes situaciones. Seamos como el viento que como un pañuelo seca las lágrimas. Seamos como el sol que como una antorcha todo lo ilumina. Seamos como la tierra que como un santuario todo lo posibilita, también seamos como el agua que como un torbellino todo lo disuelve. Seamos como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Vamos con la carta 65. Esta es la introducción que todavía no voy a dar. También una parte aquí del sonido, que sí lo vamos a ver cuando venga más a colación. Vamos a ver un poco más también algunos resúmenes de lo que hemos visto en las cartas. Son estos 4 slides y vamos a rematar con la anatomía de la destructividad humana, que esta sí que lo voy a ver cuando finalice esta carta por las cosas que el maestro va a comentar en la carta 65. Vamos con la carta entonces, carta 65 recibida en Londres. Esta carta se recibió en Londres en el verano de 1885. Dice lo siguiente: amigo mío, le dice el maestro KH a Sinet. Me pide usted que arroje luz sobre el nuevo e inquietante acontecimiento producido por la fantástica acusación del señor Gebhardt. En cuanto a eso, hay docenas de acontecimientos de un carácter mucho más alarmante. Cada uno de ellos está calculado para aplastar a la desgraciada mujer que ha sido escogida como víctima y está a punto y dispuesto a estallar sobre su cabeza, hiriendo gravemente al mismo tiempo a ella y a la sociedad. Además, tendría usted que haber imaginado que después de mi señalado fracaso para satisfacer sus exigentes dialécticos en los incidentes de Billing, Masley y Kittle en Light, la revista Light, mi opinión personal y mis explicaciones iban a contar para algo en Occidente, se pregunta. Sin embargo, usted parece pensar, tal como Welby, que cada fracaso es un paso hacia el éxito y su confianza en mí debe alarmar seriamente a sus amigos. Bueno, vamos a hablar entonces de Gebhardt, que aquí lo está mencionando el maestro. Me pide usted que arroje luz sobre el nuevo inquietante acontecimiento producido por la fantástica acusación del señor A. Gebhardt. Bueno, ¿quién es este Gebhardt? Arthur Heinrich Gebhardt. Es un alemán, nació en Westfalia, en Alemania, y participó en la Sociedad Teosófica. Mientras vivía en Estados Unidos, se mudó a Estados Unidos. Arthur mantuvo una relación amistosa con Mohini Chatterjee, que sabemos quién es, y William George, que también sabemos quién es, de los fundadores de la Sociedad Teosófica. Durante un tiempo se unió a ellos en la publicación de la revista The Path, el Sendero, el Camino. Participó activamente en el movimiento teosófico, dando conferencias sobre filosofía oriental en salones y otras reuniones. Julia van der Planck estuvo muy influenciada por una de sus charlas en el Salón de 1886. Estudió astrología en Boston con Henry Morris, según el historiador teosófico Paul Johnson. Un día, mientras almorzaba con su amiga íntima, la señora Anna Lynch Bota, se mencionó el nombre de Madame Blavatsky, aunque se habló de ella como de un fraude descubierto por todo lo que ya sabemos, la famosa acusación de los Coulomb. La señora Bota invitó a escuchar a Arthur Gebhardt hablar sobre la teosofía en casa de una amiga suya. La impresión producida a Julia Verplanck fue tan profunda que se unió a la sociedad teosófica Julia Verplanck, de la que habíamos hablado en la parte de arriba, que fue muy influenciada por él. Tan profunda que se unió a la sociedad teosófica al cabo de 2 semanas y comenzó su carrera teosófica. Entonces, Gebhardt de alguna manera entonces sirvió de lazo para que la señora Julia van der Planck, Julia Verplanck, pudiera entrar en la sociedad teosófica. Gebhardt fue uno de los primeros mecenas de los dramas musicales de Wagner en la década de 1870. Gebhardt, nacido en Alemania, mudado a Estados Unidos, metido en la teosofía, también se hizo un mecenas a través de los dramas musicales de Wagner, ya sabemos la famosa tetralogía de Wagner.
en la década de 1870, es decir, un poco antes de que todo esto se escribiera. Entonces él en aquel entonces estaba en Baviera y conoció el significado oculto de Wagner, cuando Wagner trabajaba sobre la tetralogía que vemos que son las valquirias, el ocaso de los dioses nórdicos, bueno, todo lo que ya sabemos que tiene Wagner en la famosa tetralogía. Dio una conferencia en la Sociedad Teosófica área de Nueva York sobre los ideales de Richard Wagner, tal y cómo fue influido él por la teosofía o cómo influyó lo que él escribió a la teosofía. Bueno, este es el famoso señor Gebhard, del cual está hablando aquí el maestro. Dice, me pide usted que arroje su luz sobre el nuevo e inquietante acontecimiento producido por la fantástica acusación del señor Gebhard, es decir, el señor este vivo, hablando de estas cosas. En cuanto a eso, hay docenas de acontecimientos de un carácter mucho más alarmante. Así arranca la carta del maestro, hablando de una persona que se hizo muy famosa por toda la parte que tenía que ver con la música clásica de aquel entonces. Bueno, pues vamos a hablar más de Beckett Gebhardt porque realmente tiene cosas muy interesantes que podemos decir acá. Aquí conseguí la carta que le escribe Gebhardt, por ejemplo, al músico más afamado norteamericano que se lo dedica, el que hizo el West Side Story, se llevaba con él cuando era muy joven, por supuesto, y entonces aquí le manda la carta el musicólogo norteamericano a él para agradecerle todo lo que sabía de música este señor Gebhardt. Vamos a ver, bueno, y aquí está la foto de él. Dice, fue mencionado varias veces en las cartas por H.P. Blavatsky, incluida la carta del Mahatma 141 y la 135 dirigida por Sina. Dice, en colaboración con Mohini Chatterjee, para entonces se había convertido en un crítico de la ciudad teosófica y redactó un documento que Madame Blavatsky consideró como un manifiesto. Es decir, este señor redactó un documento que Madame Blavatsky consideró como un verdadero manifiesto. Se titulaba Algunas palabras sobre la organización teosófica. Estaba lleno de críticas al presidente y fundador de la Sociedad Teosófica, Henry Steele Olcott, alegando el despotismo. HPB escribió una poderosa respuesta que ha llegado a llamarse el programa original de la Sociedad Teosófica para ir en contra de lo que era acusada la Sociedad Teosófica en aquel entonces. Esa respuesta fue una declaración de la plataforma básica de la Sociedad Teosófica y sus políticas y una defensa al coronel Olcott. Es decir, del ataque de este señor Gebhardt surge la contestación de HPB y de esa contestación surge algo que le da forma a lo que es el sentido principal de la Sociedad Teosófica, que se llama Programa Original de la ST. Esta respuesta fue una declaración de la plataforma básica de la Teosófica Society, bueno, de la ST, en sus políticas y una defensa al coronel Olcott. Tanto el manifiesto, es decir, la acusación que hace Gebhardt, como el programa se publicaron en 1931 en la serie de Adyar Pamphlets, con una introducción de Ginera Hadassah. Hacia el final de su vida, en 1940, Arthur Gebhardt publicó un pequeño libro titulado La tradición del silencio, en el que rindió homenaje a HPB y a su obra, entonces, y además con las pinturas de Schieme. Aquí lo interesante del asunto es que la crítica de él produce una rápida respuesta por parte de los teósofos de la época para darle sentido y forma a lo que realmente es la sociedad teosófica. Y más adelante, antes de morir, rinde un homenaje en su famoso libro este del silencio a HPB. O sea, es todo un sujeto, el famoso, el famoso Gebhardt. Evidentemente, en el momento de su muerte, Gebhardt tenía en su poder un retrato de Hermann Schmichen. Unos años más tarde, el historiador Boris de Sirkov, el nieto de Blavatsky, intentaba localizar todas las pinturas ocultistas de Schmichen y escribió a Wallace Slater, citando una carta escrita por la esposa de Gebhardt. Después del 43, mi marido, dijo Gifford, después de la visita de Ginera Hadassah, no se sentía más seguro en Gifford debido a los brazos de los alemanes. Se fue con todos nuestros muebles al sur de Inglaterra, el señor Gifford, cerca de Newton Abbot. Ahí murió en octubre del 44 y le ordenó a la señorita McKay, la enfermera, que llevara el retrato inmediatamente después de su muerte de la señora Shinwen en Estados Unidos. Ella lo conserva entonces desde entonces. Bueno, vamos a comentar esto. Entonces se quedó este señor con uno de los retratos famosos, los retratos que hicieron de los maestros, y ese lo soltó antes de morir y dio indicaciones para que se le llevara a la señora en Estados Unidos. Entonces, Frau Gebhardt, aquí está hablando ya de la esposa, se fue a Alemania en el 39 para recibir tratamiento y simplemente no pudo regresar a Inglaterra debido a la guerra. Vidal estaba con ellos, las comunicaciones con Inglaterra se realizaban simplemente a través de la Cruz Roja y unas pocas palabras a la vez porque todo estaba rayado, es decir, estaba censurado. En el 45 se enteró de que Arthur Gebhardt había muerto, la señora Gebhardt.
Apenas en el 48 mi hijo Vidar consiguió un pasaporte para Inglaterra, pero ya era demasiado tarde, ya se había muerto. La enfermera había vendido todo y se apasionó por la morfina, por lo que perdió todo, subrayando que afortunadamente ella había traído el retrato, un anillo precioso para Rolo y un medallón para Vidar, o sea, el hijo, en Estados Unidos. Bueno, pues esta es una parte de las complicaciones que le pasó a este señor, independientemente de que aquí el maestro lo está tocando en un momento específico. Estamos viendo aquí a Boris Zirkov, el nieto de Blavatsky, que también tiene toda una ruta, ya sabemos. A través de esta ruta fue localizado en Europa y fue llevado a California. Él aceptó y estuvo mucho tiempo en California. Ahí conoció a una mujer de Bolivia que se llama Dorita Crespo. Cuando muere Boris Zirkov le deja prácticamente toda la biblioteca a Dorita Crespo, y en la actualidad estamos trabajando con los hermanos de Bolivia para que se haga una biblioteca panamericana en donde esté toda la obra de Boris Zirkov, son casi 2000 volúmenes en inglés, y además, aparte de historiador, y era pues, nieto de Blavatsky y tiene muchos libros asociados y muchos libros originales, o por lo menos muy cercanos a las primeras ediciones de todo lo que se publicó. Bueno, ese es Boris Zirkov. Al final, entonces, todo va de alguna manera coincidiendo, pero bueno, estamos tratando de hablar un poco del drama de esta familia, de la muerte de este señor, de la recuperación de las fotografías, de la búsqueda de los documentos por parte de Zirkov. Todo eso pasó muchos años después de que el maestro pusiera el nombre de este Gebhard ahí en la carta. Bueno, continuamos con la carta. Con su permiso, dice el maestro, he dejado la explicación del penoso incidente a la misma Madame Blavatsky. Sin embargo, como ella le escribió a usted, solo la simple verdad tiene muy pocas posibilidades de ser creída. Es decir, la verdad tiene un formato que ven los existencialistas que se llama credibilidad. Hay verdades difíciles de creer, hay mentiras fáciles de creer. Y entonces cuando una mente más primitiva o menos desarrollada se va más por lo que es creíble que por lo que es verdad, hay problemas. Porque entonces los retóricos lo único que hacen es pintar como creíbles cosas que son falsas, cuando en realidad lo profundo es la falsedad o la falsedad o la veracidad y no tanto el empaque, que en este caso sería la parte retórica con la que se vende una mentira. Bueno. Con su permiso, dice, he dejado el penoso incidente en la misma base. Sin embargo, como ya le escribió a usted, solo la simple verdad tiene muy pocas posibilidades de ser creída, salvo quizás por parte de sus pocos amigos allegados, si es que le queda alguno cuando esta carta le alcance a usted. Aquí el tema ha generado un verdadero debate en los existencialistas, porque bueno, si sabemos que la credibilidad es importante para un público que solo busca credibilidad y no veracidad, entonces el reto es que la verdad se redacte de una manera creíble, porque con él, o sea, que al final de cuentas la credibilidad esté del lado de la verdad y no de la mentira. Bueno, continuamos. Usted ya debe haber comprendido, amigo mío, que el intento que hacemos cada siglo para abrir los ojos al ciego mundo, ojo, lo puse en azul. Usted debe haber comprendido, amigo mío, amigo, dice, que el intento que hacemos los maestros cada siglo, estamos hablando del siglo XIX, para abrir los ojos al mundo ciego, al ciego mundo, casi ha fracasado en la India y parcialmente en Europa, con unas pocas excepciones, totalmente. Solo queda una oportunidad de salvación para aquellos que todavía creen unirse y enfrentarse a la tormenta con valor. Que los ojos de los más intelectuales entre el público se abran ante la sórdida conspiración que se lleva a cabo en los círculos misioneros contra la teosofía. Repito, que los ojos de los que intelectualmente están mejor dotados entre el público se abran ante la sórdida conspiración que se lleva a cabo en los círculos misioneros contra la teosofía, es decir, a escondidas, a hurtadillas. Y en el plazo de un año ustedes habrán recuperado el terreno que hasta ahora se ha perdido. En la India es Cristo o los fundadores. Matémosles a pedradas. Han estado muy cerca de matar a uno. Ahora están atacando a otra víctima, a Olcott. Los padres son tan activos como las abejas que están en la famosa sociedad de investigaciones psíquicas. Les ha proporcionado una excelente oportunidad para sacar partido de su embajador. Y aquí está citando el maestro a la Psychic Research Society, la Sociedad de Investigaciones Psíquicas. Hemos hablado mucho de esto. Vamos a ver, este es el famoso emblema. En este emblema, acuérdense que la psicología en forma todavía no existía. Estaban los primeros esbozos de lo que iba a ser la ciencia de la psicología. Todavía pertenecía a la filosofía y era pues estudio del alma, por eso tiene la letra psi. Y entonces usaron eso que ahora se vincula más a la psicología, pero era la sociedad de las
investigaciones psíquicas, del psiquismo, no de la psicología. Entonces, para eso se utilizaba la psi. Y la psique o psica, que hemos visto, que significa ego, pero psique significa esto, psíquico. Bueno, la Sociedad para la Investigación Psíquica, SPR, surgió de una discusión. ¿Cómo surgió esta sociedad? Estamos hablando del siglo XIX, un poco en la segunda mitad. Bueno, surgió de una discusión o debate entre el periodista Ed Rogers y el físico William Barrett. Los físicos de ese entonces eran físicos teóricos y Edmund Rogers era un periodista afamado. En el otoño de 1881, esto dio lugar a una conferencia los días 5 y 6 de enero del 82 en la sede de la Asociación Nacional Británica de Espiritistas. A raíz de esta discusión, en donde no se llegó a nada, el 6 de enero del año siguiente, en la sede de la Asociación Nacional Británica de Espiritistas, que ya existía, se propuso la fundación de una sociedad para investigaciones psíquicas, en donde a través de cierta disciplina se pudiera ver si eran estas cosas que pasaban eran dignas de creerse o no. Bueno, el comité incluía a Barrett, Rogers, Stanton Moses, del cual ya hemos hablado, Charles Massey, Edmund Cooney, Woodward, Frederick Myers, etc. Bueno, había muchos de los intelectuales importantes de la época. La SPR, que es la Sociedad para las Investigaciones Psíquicas, que constituyó formalmente el 20 de febrero de 1882 con el filósofo Henry Sidgwick como su primer presidente. Voy a cerrar algún micrófono que por ahí está brincando algún sonido y me está distrayendo un poco, pero no sé quién sea, no sé si pueda darme cargo con ese micrófono, que alguien está haciendo un ruido por ahí. Continuamos entonces con la carta. El señor Hodgson, ¿se acuerdan? El dichoso señor Hodgson fue víctima fácil ante la falsa evidencia. Nos está llevando el maestro por lo que estaba ocurriendo en esa época. Y en esa época de esta sociedad para la investigación psíquica, recibió un reporte por parte de los Coulomb, que ya sabemos que estos mandaron al señor Hodgson para ver la evidencia de lo creíble, por eso el maestro está hablando aquí de la credibilidad más que de la verdad, y la imposibilidad científica a priori de tales fenómenos contribuyó a que la realidad de los mismos sobre los que se habían mandado investigar e informar quedara total y absolutamente desvirtuado. Este señor Hodgson, acuérdense que hizo un reporte, se fue a adiar a tratar de levantar los datos para poder hacer un dictamen de lo que se le estaba pidiendo, el señor Hodgson. Vamos a pasarnos del lado derecho para hablar un poco de Hodgson con más detalle, porque observo que no se sabe tanto de lo que hizo Richard Hodgson. Se piensa que se hizo un reporte, pero no se ve realmente lo mucho que se inmiscuyó y se metió con esto. Richard Hodgson, que era miembro de la Sociedad de la Investigación para la Psíquica e investigador de fenómenos paranormales, fue enviado a la India. La tarea de Hodgson era examinar si el modo de aparición atribuido a las cartas de los Mahatmas representaba fenómenos psíquicos reales y genuinos. En diciembre de 1884, Hodgson llegó a Diyar. Finalmente concluyó que la evidencia respaldaba a Emma Coulomb, es decir, la mujer que había calumniado, y que varias inconsistencias, tergiversaciones y falsedades demostrables en declaraciones juradas de ciertos miembros de la sociedad teosófica destruyeron su credibilidad. Repito, el trabajo que él hizo durante mucho tiempo en Diyar, por supuesto, estaba prejuiciado hacia los Coulomb. Y entonces él encontró, estando prejuiciado, inconsistencias, tergiversaciones, falsedades, demostrables en declaraciones juradas de ciertos miembros de la sociedad teosófica, y eso destruyó la credibilidad según él. Incluyó en su investigación el examen de los espacios físicos donde se habían informado los fenómenos, que ya sabemos todo el lío que hicieron los Coulomb y el marido, con la carpintería, ¿se acuerdan? Todo eso ya lo sabemos todos. Lo que no sabemos es lo que aquí les seleccioné para que lo veamos, que es importante que lo podamos reflexionar para poder completar lo que ya sabemos. Bueno, dice entonces, en esos espacios físicos es obvio que fue a verlos, incluidas las características arquitectónicas que habían sido ocultadas o eliminadas de sus ubicaciones originales, que sabemos que fueron manipuladas por el esposo de los Coulomb. Hodgson escribió un informe de 200 páginas, eso es poco conocido, 200 páginas, en el que se describía a Blavatsky como uno de los impostores más consumados, ingeniosos e interesantes de la historia, así le ponía Hodgson. El informe analiza detalladamente si las cartas de Blavatsky proporcionadas por como Coulomb prueba de actividades fraudulentas eran genuinamente de su mano, la coherencia y credibilidad de varias personas que afirmaron haber sido testigos de fenómenos psíquicos que ocurrían a través de Blavatsky, los posibles métodos mediante los cuales muchos supuestos fenómenos podían haber sido producidos de manera truculenta, o sea, humanamente, y las referencias a varios relatos de estos fenómenos, tal como fueron publicados o no publicados, circulaba en el conocimiento del dominio público.
El informe Hodgson es detallado y contiene extensos apéndices aparte de las 200 páginas. O sea, todo eso fue este señor, pero estaba prejuiciado, es decir, estaba sesgado. No iba desde la neutralidad a ver qué estaba pasando, iba desde el sesgo, iba a encontrar a los impostores. Y eso es lo que lo llevó a hacer este reporte. Bueno, esto es nada más para completar lo que ya sabemos del reporte Hodgson, nos pasamos del otro lado. Segundo párrafo. Él puede alegar como excusa la desilusión que sintió y que le hizo revolverse furioso contra los pretendidos autores del gigantesco engaño. Entonces aquí está hablando de Hodgson. Él puede alegar como excusa, Hodgson, la desilusión que sintió y que le hizo revolverse furioso contra los pretendidos autores del gigantesco engaño. Con esto el maestro está desnudando algo muy propio del carácter europeo y principalmente del carácter británico, que es la reacción que se tiene ante un engaño cuando el engaño se descubre, entre comillas, porque no siempre el engaño se descubre bien. Entonces, viene una reacción exagerada, es lo que se dice normalmente en India respecto a cómo funciona Europa, y esto es lo que él se sintió. Cuando se sintió como engañado, entonces entraron sus emociones y ahí se sesgó. Bueno, pero no hay duda de que si la sociedad quedaba colapsada, se debería a él, al enorme informe que hizo. Podemos agregar los loables esfuerzos de nuestro mutuo amigo en Simla, que es Hume, que se hizo amigo, bueno, que estuvo trabajando junto, no sé si se hizo amigo, pero estuvo trabajando con el señor Hodgson, quien sin embargo no ha renunciado, y a los del señor Lane Fox. ¿Qué sociedad podría resistir en su integridad los efectos de dos lenguas tales como los señores Hume y Leon Fox? Bueno, mientras el primero confidencialmente asegura a cada teósofo importante que desde el comienzo de la sociedad ninguna de las cartas que se dice que provienen de los maestros fue genuina, eso dice Hume, el señor L. Fox anda por ahí predicando que él solo lleva a cabo los deseos del maestro M, conformando los teósofos de todos los defectos de la sociedad teosófica y los errores de sus fundadores, cuyo karma es traicionar la sagrada confianza que se ha depositado en ellos. ¿Quiénes? Pues los gurús. Después de esto es posible que usted culpe menos a nuestros chelas por desertar de los europeos de la sede central y por decidir que son ellos los que han arruinado a la sociedad. Vean nada más qué follón monumental se armó aquí y veamos con detalle este Hodgson cómo de manera sesgada produjo un informe tan largo. Y debemos suponer que está sesgado porque no puede ser que un informe tan largo haya encontrado tantas evidencias de superchería y muy pocas evidencias de veracidad. Bueno, entonces eso solo puede hacerse cuando está sesgado porque sabemos que esto es real y entonces es un engaño hecho por personas que fueron ayudadas y que llegaron y traicionaron la lealtad que supuestamente sentían a Madame Blavatsky, con lo cual se generó pues, todo lo que ya sabemos. Continuamos con la carta. Así es, amigo mío, como se llega a un final obligado de las proyectadas instrucciones ocultas. Así es, amigo mío, como se llega a un final obligado de las proyectadas instrucciones ocultas. Todo había sido arreglado y preparado para ese golpazo. El comité secreto, nombrado para recibir nuestras cartas y enseñanzas y para transmitirlas al grupo oriental, estaba dispuesto cuando unos cuantos europeos, por razones que prefiero no mencionar, se abrogaron la autoridad de anular las decisiones de todo el Consejo. Repito, se hizo un comité secreto que fue nombrado para recibir las cartas de los maestros y las enseñanzas y transmitirlas como intermediarios al grupo oriental que estaba dispuesto. Pero ocurrió que unos cuantos europeos que no les gustó esto, por razones que prefiero no mencionar, se abrogaron la autoridad de anular las decisiones de todo ese consejo que ya había decidido que se hiciera de esta forma. Ellos declinaron, aunque la razón que dieron fuera otra. Declinaron recibir nuestras instrucciones por medio de Subarró y Damodar, el último de los cuales es odiado por los señores Fox, Harman. Subarró renunció y Damodar se marchó al Tíbet. ¿Han de ser culpados nuestros hindúes por eso? Pregunta el maestro. Bueno, pues este párrafo nos da una idea de las enormes complejidades que hubo entonces para poder defender lo que la sociedad teosófica hacía en ese momento. Entonces, debido a los ataques, se hace un comité secreto. En ese comité secreto se acuerda que las cartas y enseñanzas para evitar tergiversaciones, complicaciones y sobre todo infecciones por parte del carácter europeo, es lo que yo entiendo, no está ahí, pero entonces decidieron que fueran entregadas solamente a una pequeña comité y a unos cuantos europeos. Entonces a los europeos no les gustó, por razones que prefieren no mencionar, se abrogaron la autoridad de anular las decisiones del Consejo. Los pocos europeos que estaban ahí, ellos declinaron ante la razón que dieron que fuera otra, por elegancia,
recibir nuestras instrucciones por medio de Subarró y Damodar. Dijeron que no. Pusieron otros argumentos, pero dijeron que no, lo iban a recibir de ahí. El último de los cuales es odiado por los Folks y Harman. Subarró renunció y Damodar se marchó al Tíbet. Bueno, y ahora Hume y Hudson han asusado a Subarró hasta enfurecerle. Lo han estado asusando y asusando, diciéndole que como amigo y compañero en ocultismo de Madame Blavatsky, el gobierno sospechaba también de él como si fuera un espía. Entonces han estado presionando a Subarró hasta hacerlo perder los cabales, diciéndole que como amigo y compañero en ocultismo de Madame Blavatsky, el gobierno sospechaba de él por andarse llevando con esta señora y que también se le estaba acusando de ser espía. Es la historia repetida del conde de Saint-Germain y de Cagliostro. Pero yo puedo decirle a usted que ha sido siempre fiel y sincero conmigo, que no se permitirá que los frutos de su devoción se malogren y se desparramen precipitándose en el polvo del árbol de la acción. Y ahora, ¿no podría yo decir unas cuantas palabras que puedan resultar útiles después de todo este lío monumental que ha ocurrido? Bueno, vamos del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, dice el misterioso y enigmático conde de Saint Germain, que lo está usando aquí de ejemplo el maestro, que tuvo una suerte similar en relación a estas calumnias. Es todo un caso, ya sabemos, ¿no? Conocido como el maestro Raisol. Dio mucho de qué hablar en Europa durante el siglo XVIII, frecuentaba las cortes europeas, trataba con reyes, con la alta aristocracia, era muy respetado y admirado por la gran erudición, un hombre con una enorme erudición, sus aptitudes y poderes, así como por su porte distinguido y su elegancia personal. Todo eso era Saint Germain. Tenía un por los reyes, altos personajes, por la nobleza en general y especialmente por el libertino Luis XV de Francia. Pedro el Grande y Catalina de Rusia, también los zares en el 1758, ya era conocido en Francia y Rusia y en varias partes del mundo defendiendo los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, que fueron los ideales, como sabemos, que guiaron a la Revolución Francesa. A finales de 1745 pudo haber sido arrestado en Londres, acusado de apoyar la causa de los Estuardo, la famosa familia Estuardo. Eso parece desprenderse de una carta oficial en la que se relata el arresto de un hombre extraño que hace llamar a Conde Saint-Germain. No dice a nadie quién es ni de dónde viene, admite que no es su verdadero nombre, cuenta y toca el violín magníficamente, es laico. Tras ser sorprendentemente liberado, volvió a Versalles, donde se convirtió en uno de los personajes más próximos a Luis XV, y Madame Pompadour, la cual le entregó con la cual se llegó a relacionar íntimamente. En 1760, el rey de Francia le envió a La Haya como representante personal para negociar un préstamo con Austria para ayudar a financiar. Bueno, no voy a seguir leyendo, pero el conde Saint Germain es una barbaridad de las cosas que hizo, pero luego si seguimos viendo, pues vamos a ver que fue obviamente calumniado, tratado de meterse preso, según parece en Holanda, bajo el nombre de conde Salomón, amasó una gran fortuna viniendo ungüentos, pócimas y preparados para combatir cualquier mal, pero continuamente entonces fue acusado, calumniado, vitupeleado y entonces continuamente fue saliendo de esos problemas. Y entonces aquí lo pone en ejemplo el maestro, si regresamos de este lado, dice, ahora Hume y Hudson están asusando al pobre de Subarro y decirle que por llevarse con Blavatsky podría llegar a ser entonces acusado también de espía. Esa es la historia repetida del conde Saint Germain, de Cagliostro, pero yo puedo decirle a usted que siempre ha sido fiel, que no es cierto lo que se diga de él y sincero conmigo, que no se permitirá que los frutos de su devoción se malogren y desparramen, precipitándose en el polvo del árbol de la acción. Y ahora no podría decir unas cuantas palabras que pueden resultar útiles. Bueno, a Cagliostro no lo pongo, pero es el mismo tema, un tema similar, personajes muy, muy enigmáticos, importantes. Habría que revisar el tema del conde Saint Germain. La invitación es que lo lean largo y van a ver que es muy largo lo que se dice de él. Último párrafo. Es un viejo truismo que ninguno de ustedes se ha formado nunca una idea exacta ni de los maestros ni de las leyes del ocultismo por las que ellos seguían. Por ejemplo, yo por el hecho de haber recibido algo de educación occidental, el maestro, ya sabemos que el maestro tuvo una educación occidental, estuvo en una universidad británica, bueno, debo ser imaginado como el tipo de caballero que acomoda estrictamente sus actos a las leyes de la etiquette, que dice es una palabra francesa, pero está hablando de la etiqueta, y que se rige en sus relaciones con los europeos de acuerdo con las reglas de vuestro mundo y de su sociedad. Nada podría ser más erróneo. Entonces, el estudio de la etiqueta es todo un estudio y el maestro aquí lo toca. Entonces, pero si lo toca, lo vamos a profundizar. Entonces, se supone que por haber estudiado en Inglaterra ya automáticamente se había mezclado con el famoso mundo de la etiqueta. Es decir, los famosos estudiantes de aquella época de Cambridge y de Oxford, etcétera,
Una vez que terminaban, tenían que entrar en un proceso de etiqueta para diferenciarse del resto de la gente que no había asistido a esos centros de estudio o no había convivido con la nobleza. Bueno, vamos a continuar para explicar un poco del tema. La absurda descripción de una zeta indotibetano representando el papel del señor Grandison no necesita ser comentado. La absurda descripción de una zeta indio-tibetano representando el papel de Sir C. Grandison no necesita ser comentada. ¿Quién es el asceta indo-tibetano? Pues el maestro KH. Que tendría que haber representado el papel del señor Grandison no necesita ser comentada, dice. No obstante, habiendo fracasado yo al no responder a esa descripción que se esperaba de mí solo por haber estado estudiando en Inglaterra, fui colgado en efigie y fue públicamente estigmatizado y degradado. ¿Cómo es posible que habiendo estudiado ahí no se le haya quitado lo hindú o lo que fuera? Como diría Madame Blavatsky, qué pobre parodia. ¿Cuándo se darán cuenta ustedes de que yo no soy de esa clase? Bueno, pues aquí el maestro toca al señor Grandison y aquí otra vez vamos a hacer un espacio para hablar porque es muy interesante por qué toca a este personaje. La historia del señor Grandison es una historia muy interesante, es comúnmente llamado Sir Charles Grandison, es decir, un caballero, Sir. Es una novela epistolar del escritor inglés Samuel Richardson. Es decir, Charles Grandison no es un personaje real, es un personaje de una novela del señor Richardson. Fue publicada por primera vez en febrero de 1753. El libro fue una respuesta a la historia de Tom Jones, que es el que aparece ahí, un expósito de Henry Fielding que patrocinaba la moral presentada por las novelas anteriores a la de Richardson. La novela sigue la historia de Harriet Byron, perseguida por Sir Harwan, que está perseguida por un tipo. Ella lo rechaza, pero el Poll Spencer la rapta, la secuestra. Y solo es liberada cuando el señor Grandison viene a rescatarla. Bueno, es más o menos la historia muy a grosso modo. Tras su aparición, la novela se centra en su historia y su vida y se convierte en la figura central de esta novela, que fue una recontra supernovela en la época. Bueno, entonces el maestro empieza a hablar de esto y vamos a ver por qué está hablando aquí de Grandison. Ahora voy a hablar más de Grandison para entender por qué el maestro puso este tema de Grandison. Nos regresamos a este lado, la parte verde dice, la absurda descripción de una secta indotibetana representando el papel de Grandison no necesita ser comentada. No obstante, haciendo fracaso al yo responder a esa descripción, fui colgado y bueno. Y el siguiente párrafo, y de que si hasta cierto punto puedo estar familiarizado con sus ideas peculiares para mí sobre lo adecuado en esto o aquello con las obligaciones de un caballero occidental, también usted conoce hasta cierto punto las maneras y las costumbres de China y del Tíbet, le dice a Sinet. Por todo eso, de la misma manera que usted rechazaría aceptar nuestros hábitos y vivir de acuerdo a nuestras costumbres, también yo prefiero nuestro modo de vida al suyo. Yo también tengo mis propios hábitos y también los rechazo, perdón. Bueno, y nuestras ideas a las de Occidente. Bueno, por eso, de la misma manera que usted rechazaría aceptar nuestros hábitos, dice, y vivir de acuerdo con nuestras costumbres, también yo prefiero nuestro modo de vida, es decir, hindú al suyo, y nuestras ideas a las de Occidente. Se me acusa de plagio. Bueno, nosotros los del Tíbet y China no sabemos lo que ustedes quieren significar con esa palabra. Yo lo sé, pero esa no es quizá una razón por la cual yo deba aceptar a las leyes literarias. Cualquier escritor tiene el privilegio de sacar frases. Vean, aquí va a sacar otra vez el famoso tema el famoso tema que había aparecido aquí. Vamos a rastrearlo porque mucho de esto empieza con el arranque de la carta. Aquí está. Entonces, dice, en los incidentes Billing, Massey y Kittel. Aquí está hablando del incidente Kittel cuando iba a ser demandado por plagio, cuando se acuerdan ustedes que el maestro utilizó una serie de frases que habían sido previamente publicadas por el señor ese, en una de las, ya hablamos de esto, en uno de los congresos nacionales de Estados Unidos sobre espiritismo. Bueno, entonces aquí vuelve a tocar el tema, dice, cualquier escritor tiene el privilegio de sacar frases enteras del diccionario de Pai Wen Chen Fu, el mayor del mundo, lleno de citas de todo escritor conocido. Repito, cualquier escritor tiene el privilegio, el derecho, el permiso, por lo menos en la cultura hindú, de sacar frases enteras del diccionario de Pai Wen Chen Fu, el mayor diccionario del mundo, lleno de citas de todo escritor conocido que no tiene el empacho de decir que es dueño de aquello que escribió, sino que eso en realidad pertenece al conocimiento del mundo. Entonces,
lleno de citas de todo escritor conocido y conteniendo todas las frases jamás utilizadas. Y puede acomodarlas para expresar su propio pensamiento. Esto no se aplica al caso de Kittel, el que lo demandó, que sucedió tal como yo le dije, pero es posible que usted pueda encontrar a través de todas mis cartas unas 20 frases sueltas que puedan haber sido ya escritas en otros libros o en otros manuscritos. Cuando usted escribe sobre algún tema, se rodea de libros de referencia, etc. Aquí está explicando entonces cómo se hace en India, se toman estos, sin estos derechos de autor, se toman estos conocimientos y se comparten. Bueno, y es lo que hacemos nosotros con estos libros de teosofía que no tienen derechos de autor. Bueno, este es entonces el famoso señor Grandison, ya hablamos de él y ahora vamos a ver por qué el maestro habló tanto de este tema. Bueno, este es el famoso señor Grandison en la historia que ya habíamos dicho, que este es el título que hizo en 1753, se publicó en Londres, y vean la cantidad de cosas que pasaron con este libro de Grandison. Dice, el personaje Charles Grandison fue diseñado como el héroe moralmente mejor, es un héroe mejorado de Tom Jones. En 1749, un amigo le pidió a Richardson, o sea, el autor, que le diera mundo a su idea de un buen hombre y un excelente caballero combinados. La pregunta era, ¿se puede ser un gran caballero de la Real Sociedad británica y al mismo tiempo un buen hombre? O sea, un hombre franco, decente, etcétera. Bueno, la gente común aparentemente quería saber los secretos de la etiqueta que le permite a los hombres ser tomados por decentes y superiores. Entonces había una necesidad por parte del público para saber estas cosas. Y este señor que había trabajado muchos años en los temas relacionados con la etiqueta, entonces escribe eso, empezó a escribir a los 50 años, tarde, cuando tenía ya toda esta experiencia. Bueno, pues se publica el libro. De hecho, publicó 3 libros. El más famoso ni siquiera es este. Dice, mientras aquí el otro libro que él publica, que es un libro muy interesante, es un libro sobre una mujer que tiene toda una historia. Vamos a hablar de ella en el siguiente espacio, porque quiero ver con detalle por qué el maestro puso este Grandison y dijo que él no podía ser como Grandison. Ahorita lo vamos a analizar. Entonces, aquí está hablando de su primer libro. Era un compositor que se llamaba Killisberg y Peter Bishop, un corrector de pruebas. Trabajaban para la Richardson en su imprenta durante 1753. Richardson descubrió que los impresores de Dublín tenían copias de la historia de Sir Charles Grandison, es decir, su novela, y comenzó a imprimir la novela antes de que se publicara la edición en inglés para ser publicada. Es decir, le robaron la novela e hicieron otra edición para venderla por su cuenta. Como había una gran demanda y una gran necesidad de saber cómo era posible disfrazarse de un Sir, entonces la novela, pues obviamente que entró con mucha fuerza en la sociedad británica. Richardson sospechó que se estaban involucrados en la distribución no autorizada de la novela y rápidamente los despidió. Inmediatamente después del despido, Richardson escribió a Lady Braxton, el 19, la falta de los mismos ornamentos u otras iniciales, o sea, tenía ciertos detalles la obra que no estaban incluidas en las obras falsas. En cada volumen ayudará a describirlos, aunque deberían poner los nombres de los libreros que ha colocado. He conseguido que algunos amigos escriban a Escocia para tratar de apoderarse de la edición que fue robada. Se utilizaron 4 imprentas de Dublín para hacer copias no autorizadas de la novela, pero ninguno de ellos pudo agregar los adornos que podrían imitar efectivamente los de Richardson. Sin embargo, todavía había preocupaciones por las copias sin licencia. Bueno, entonces aquí está él trabajando contra unos que le plagiaron la obra y empezaron a explotarla para ver por dónde va el maestro cuando habla de que él no era esto, de que él no era un personaje de Richardson que hubiese sido robado, es lo que yo entiendo. Y luego vamos con el libro famoso de este señor Richardson, que es Pamela. Pamela o la virtud recompensada. Entonces, Pamela o Virtue Rewarded. Es una novela epistolar escrita por Samuel Richardson, poquito antes de la otra, en 1740. Su título completo es bastante prolijo, pero que declara bien la intención comercial de la primera obra de su editor y autor en realidad, Pamela o la virtud recompensada. Es una colección de cartas familiares escritas por una bella joven a sus padres y publicadas para cultivar los principios de la virtud y la religión en el espíritu de los jóvenes de ambos sexos. Obra verdaderamente fundamental y que al propio tiempo que entretiene agradablemente con su variedad de incidentes curiosos y emocionantes, está enteramente expulgada de todas las imágenes que en muchos libros escritos para mera diversión tienden a inflamar el corazón en vez de educarlo. Cuenta en la primera persona la historia de una virtuosa doncella, vamos a ver, llamada Pamela Andrews, y su modesta delicadeza y determinación para rechazar a su amo. Su modesta delicadeza y determinación para rechazar a su amo, el señor B, que intenta seducirla con proposiciones deshonestas, dinero, trampas y acoso.
El señor B trata de seducirla, es una mujer guapa, con proposiciones deshonestas, dinero, trampas y acosos. Ella resiste como puede, se escabulle, intenta suicidarse y finalmente, agotados todos sus recursos, el joven amo da muestras de cambiar de actitud, consigue reformarlo y él demuestra su sinceridad, proponiéndole matrimonio. Con la feliz boda termina la primera parte de esta historia. En la segunda parte de la novela, Pamela intenta acomodarse en la alta sociedad de Gran Bretaña y edificar una relación exitosa con su esposo. Narrada a través de sus cartas y diario, Pamela es considerada como una de las influencias seminales en la orientación de la novela hacia el análisis psicológico y el autoexamen de todas las personas que quieren escalar en las clases sociales para poder entrar en esta famosa etiqueta. Bueno, Samuel Richardson de este lado, entonces, fue un escritor inglés. Sus novelas más conocidas son Pamela, la primera, o La virtud recompensada, novela epistolar, sentimental, etcétera. Luego Clarissa, la historia de una joven dama, y el famoso Grandison. Bueno, ya nos estamos entonces acercando a lo que el maestro quiso decir al meter a Grandison ahí. Tenemos entonces el interés de Richardson en lo que es el deseo de todo británico de la época de formar parte de la alta sociedad. Después tenemos el tema de Grandison, que fue robado el argumento para ser entonces explotado por un corrector de estilo y un editor que trabajaban para el señor Richardson, con lo cual entonces él hizo esfuerzos enormes para tratar de que su libro real se pudiera entonces vender de otra manera, denunciando a los que se habían robado la obra. Y, y luego, bueno, tenemos acá el tercer acto. El primer acto es este, es el de la señora Pamela, el segundo es el de Grandison, y el tercero es este, que es el famoso James Forten. Este señor Winch escribió la primera biografía completa de James Forten, un héroe de la historia afroamericana y uno de los hombres más notables de Estados Unidos del siglo XIX. Nacido en una familia negra, libre, en el 1766, Forten sirvió en la Guerra Revolucionaria. Cuando era adolescente, la Guerra de Secesión en 1810, había ganado la distinción de ser el principal fabricante de velas de Filadelfia. Poco después, Forten emergió como líder de la comunidad negra de Filadelfia y participó activamente en una amplia gama de actividades reformistas, especialmente destacado en los movimientos antiesclavistas nacionales e internacionales. Se desempeñó como vicepresidente de la Sociedad Estadounidense contra la Esclavitud y sí, su amigo de William Lloyd Garrison, quien prestó dinero para poner en marcha el famoso Liberator. Toda su familia era abolicionista, activa, y una nieta, Charlotte Forten, publicó un famoso diario con sus experiencias enseñando a ex esclavos en las Islas Marianas de Carolina del Sur durante la Guerra Civil. Bueno, este hombre, que era un el abolicionismo, eh, consiste en personas que luchan contra leyes que han sido aprobadas pero que son injustas y deciden desconocerlas, ¿no? Y una de esas leyes era, en este caso, la esclavitud. Entonces, este señor remata un poco la historia de lo que en Gran Bretaña eh, narra Pamela, pero lo más curioso es que se le respetaba porque era todo un gentleman de raza negra, pero un gentleman, sabía escribir, sabía hablar, era educado, era docto, era fino, y eso le abre un espacio y desde ahí empieza entonces a trabajar con las ideas importantes. Entonces, esto nos lleva a un tema complejo respecto a hasta dónde es necesario estas formas para poder entrar y tener cierta influencia sobre las personas que escuchan diferentes cosas y hasta dónde no son necesarias. Bueno, esas son las famosas historias de Grandison y vamos a regresar a lo que dice el maestro acá. Dice, la absurda descripción de una zeta indo-tibetano representando el papel de Grandison no necesita ser comentado. O sea, que traten a mí de ponerme como si fuera el señor Grandison, eso no va a pasar. No obstante, habiendo fracasado yo al responder a esa descripción de uno que no era de esa clase social, pero que por haber estudiado en Oxford o Cambridge ya tenía acceso a hacerlo, eso no va a pasar. Entonces, como no respondía a eso, fui colgado en efigie y públicamente estigmatizado y degradado. Como diría Madame Blavatsky, qué pobre parodia. ¿Cuándo se darán cuenta de que yo no soy de esa clase? Y aquí explica, ustedes tienen sus formas de ser y sus costumbres, si no les gustan las nuestras, pues a nosotros tampoco nos gustan las suyas. Y remata con lo que pasó con con la famosa obra. Dice, cualquier escritor tiene el privilegio de sacar frases enteras del diccionario de Pao Yenfu, el valor del mundo. Dice, y fue lo que yo hice y voy a casi salir raspado de esa situación. Bueno, vamos a continuar. Continuamos con la carta. Cuando nosotros escribimos algo de algo sobre lo cual desconocemos la opinión occidental, nos rodeamos de centenares de parágrafos sobre ese tema en particular, decenas de citas, de docenas de diferentes escritos impresos sobre la casa, no sobre el papel, sino sobre la casa.
¿Qué tiene de extraño, pues, que no solo el chela a quien se le confía el trabajo y que es inocente de ningún conocimiento del significado de plagio, e incluso yo mismo, que tampoco sabía, utilicemos a veces toda una frase que ya existe, solo que al aplicándola a otra situación determinada, a nuestra propia idea? ¿Cuál es lo malo de hacer eso? Ya le he hablado de esto antes y no es culpa mía si sus amigos y enemigos no se sienten satisfechos con mi explicación. Cuando yo me proponga escribir un ensayo original para optar por un premio, puede que sea más cuidadoso. En cuanto al asunto Kittle, que Kittle lo iba a demandar por haber utilizado algo que él ya había puesto en ese congreso, es culpa también de usted, le dice el maestro a Sinet. ¿Por qué publicó El Mundo Oculto antes de enviármelo para que yo lo revisara? Porque ese conocimiento salió en el mundo oculto y ese conocimiento influyó la cabeza aparentemente del señor Kittle, y el señor Kittle tomando esa idea la publicó y luego el maestro utiliza la idea que de alguna manera venía para ese libro y al salir prematuramente el libro se generó este problema. Yo no hubiera permitido nunca que se publicara ese párrafo ni el de Lal Singh, que es como se llamaba el maestro, que fue inventado totalmente por Dual Cool, como seudónimo y que yo permití por omisión que arraigara sin pensar en las consecuencias. Nosotros no somos Mahatmas infalibles, previéndolo todo en cada hora del día. Buen amigo, ninguno de ustedes ha aprendido todavía a tener presente esto. Y ahora pasemos a la parte ocultista, que es la parte importante. Bueno, se esperaba de nosotros que permitiésemos que se trataran las fuerzas ocultas de la misma manera que su corteza, las fuerzas ocultas que las fuerzas visibles. Es lo que está diciendo acá. Se esperaba de nosotros que permitiéramos que se trataran a las fuerzas ocultas de la misma manera que se tratan a la corteza, es decir, a las fuerzas físicas. Se nos censura por no dar a cada hombre estudioso que ha ingresado en la ciudad teosófica los frutos de la investigación de generaciones de ocultistas que han consagrado todos ellos sus vidas a ese fin y que tan a menudo las han perdido en la gran lucha por arrancar los secretos del corazón de la naturaleza. Vamos a leer otra vez esto. Se nos censura por no dar a cada hombre estudioso que ha ingresado en la ciudad teosófica todo el conocimiento, los frutos de la investigación de enormes generaciones de ocultistas que en su momento consagraron sus vidas para el fin de esos estudios y que tan a menudo las hubieron perdido en la gran lucha por arrancar los secretos del corazón de la naturaleza. Eso ya sabemos que realmente ha ocurrido. Bueno, y aquí tenemos entonces el honrar al que sabe más, honrar a la persona que nos educa, honrar al maestro, honrar a los padres. Esto es honrar, significa brindar tributo y respeto a una persona. Así es que un hijo que no brinda tributo y respeto a sus padres estaría infringiendo el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Estamos hablando de lo que pasó con todas las leyes de Moisés, pasándonos un poco a esa manera de ver la realidad. Sí, pero ¿qué pasa cuando los padres, los profesores, los tutores, los maestros son negligentes, hacen daño, sabotean las relaciones de sus hijos, es decir, de sus discípulos, roban, violan, hacen daño, intoxican o maltratan a los seguidores, a los discípulos o a los hijos y además presentan rasgos de trastorno de la personalidad narcisista? Pues entonces viene el perdón. Si la persona es ocultista, los hijos, los discípulos deben perdonar a los padres. Pero si estos dos puntos anteriores, honrar a los padres y después perdonarlos, están sobrepasados, cuando los padres hacen daño a los hijos, este mandamiento puede ser muy confuso y mal interpretado. Se debe honrar a los padres, a los maestros, a los tutores, a las personas a las que seguimos, a pesar de que estos hagan daño a los discípulos y a los hijos, sí, pero de diferente forma, de una forma más espiritual, sin aceptar ni legalizar el abuso. Bueno, son algunas de las cosas más contemporáneas que hay respecto a qué pasa cuando una persona, la excepción en donde se busca que el maestro tenga fallos a través de los cuales nosotros nos quedemos desentendidos del respeto que debemos profesar por ellos. Y esto es muy interesante, porque aquí los británicos de esa época estaban buscando la beta, el, el pequeño orificio de encontrar conductas condenatorias en ellos para automáticamente tener la argumentación necesaria para desoír el respeto que deberían sentir por ellos. Y otra vez, eso es parte de la cultura occidental. Bueno, y aquí vean ustedes esta frase célebre del maestro Cachi, muy bonita. Oh ciegos tontos, se olvidan o nunca supieron que aquel que tiene en su mano las llaves de los secretos de la muerte está en posesión de las llaves de los secretos de la vida. Bueno, bien, en esta zona de la misma carta que estamos viendo, la 65, dice, si no actuáramos como lo hacemos, el ocultismo no podría ser valorado,
tiene que mantenerse dentro del limbo de la magia o de la superstición, del espiritismo para algunos y del fraude en opinión de otros. ¿Quién pensó por un solo instante que una ley oculta revelada dejara de ser oculta para convertirse en propiedad pública, si es oculta, excepto que se entregara a un ocultista que está dispuesto a morir antes que traicionar el secreto? ¿Cuántas recriminaciones, cuántas críticas sobre el Devachan que se hicieron, se acuerdan ustedes las famosas contradicciones y temas semejantes por lo incompleto de los mismos y por las numerosas contradicciones en apariencia? O ciegos tontos, viene la famosa frase, se olvidan o nunca supieron que aquel que tiene en su mano las llaves de los secretos de la muerte está en posesión también de las llaves de los secretos de la vida. Olvidan que si cualquiera pudiera convertirse en un Dios creador en esta raza, adquiriendo conocimiento con tanta facilidad como demandan los británicos y los europeos, entonces, ¿qué pasaría? No habría ninguna necesidad para la raza sexta y séptima. Es decir, si podemos convertirlos en flores radiantes, brincándonos espacios del desarrollo que son necesarios, entonces, ¿para qué tendríamos nosotros las fases intermedias? Si podemos llegar a ser doctores a los 12 años de edad, brincándonos todo lo que es la educación elemental, pues ¿para qué queremos la educación elemental? Si todo es, entonces, si no se van a respetar los ciclos. Bueno, y que nosotros habríamos trastornado el programa de la existencia confundiendo las cuentas del libro de la vida. En una palabra, habríamos anulado la voluntad eterna, porque estaríamos violando las reglas que aparecen en el libro de la vida. Amigo mío, no me queda nada o me queda muy poco por decir. Lamento profundamente mi incapacidad para satisfacer las aspiraciones honradas y sinceras que tienen ustedes en este selecto grupo, al menos por el momento. Y de este lado estoy poniendo algunas ideas en relación al libro de la vida y en relación a las razas, lo que está diciendo aquí el maestro. Estamos acá y entonces, eh, como el maestro estaba comentando acá, entonces, si vamos a dar el conocimiento con tanta facilidad, ¿para qué queremos a la sexta y a la séptima raza? Aquí la séptima ya no me ocupo. Pero bueno, estamos hablando entonces de que cada raza tiene su espacio y este es el libro de la vida. En torno a la interpretación del Éxodo, cuando Moisés le pide a Yahvé que le quite del libro, hay quienes consideran que el libro de la vida se inscribieron los que están en vida en contraposición con los que mueren. Es una manera de verlo. También parece ser esta interpretación la del sexto salmo, del Salmo 69, 28, donde el salmista pide que sus enemigos sean borrados del libro de la vida, o sea, como una posibilidad. Los enemigos que hacen daño y que son muy oscuros, que los borren. Con el sentido de registro de quienes se salvan y quienes han vencido al mal, recogido en el Nuevo Testamento, completamente en la carta de los Filipenses, pero sobre todo en el libro del Apocalipsis aparece, dice que el Cordero que posee el libro, eh, ahí que en numerosa iconografía representa a Cristo llevando el libro de la vida. Bueno, hay muchas acepciones sobre el libro de la vida que aquí toca el maestro y habría que ver cuál es la que mejor acomoda a lo que él está tratando de explicar cuando dice que y que nosotros habríamos trastornado el programa de la existencia, que se supone que viene en el libro de la vida, confundiendo las cuentas del libro de la vida. Las cuentas, en una palabra, habríamos anulado la voluntad eterna. Aquí el maestro está vinculando al libro de la vida a la voluntad eterna y dice que allí entonces hay una secuencia, hay una serie de cuentas que deben seguirse para poder llegar a los puntos a los que todos vamos a llegar. Entonces habríamos trastornado, trastocado el problema de la existencia que aparece en este libro. Aquí habría que hacer una sección comparativa entre todo lo que nosotros sabemos sobre el libro de la vida que está dada en la tradición judío-caldea y lo que está diciendo aquí el maestro hasta que pudiéramos encontrar una zona de correspondencia para entender cómo describe el maestro aquí al libro de la vida. Bueno, si solo su rama de Londres pudiera comprender o al menos sospechar que la actual crisis que está sacudiendo a la ciudad teosófica hasta sus cimientos es cuestión de la pérdida o de la salvación de miles de seres, que es una cuestión de progreso de la raza humana o de su retroceso, de su gloria o su deshonor, y para la mayoría de esta raza, de ser o no ser, de aniquilación en realidad, es posible que muchos de ustedes investigaran hasta la misma raíz del mal y en lugar de dejarse guiar por las apariencias y por los resultados científicos, se pusieran a trabajar y salvaran la situación poniendo al descubierto las actividades deshonrosas de su mundo misionero. Voy a repetir lo que dice aquí el maestro. Si solo su rama de Londres de aquella época, puede ser 1882 más o menos, pudieran comprender, si solo esa rama, o al menos sospechar, si no comprenden, por lo menos sospechar, que la actual crisis que está teniendo la sociedad teosófica hasta sus cimientos es cuestión de la pérdida o de la salvación de miles de seres, es cuestión, o sea, lo que ahí se está trabajando va a generar pérdidas o pérdidas o salvación de miles de seres, que es una cuestión del progreso de la raza humana
o de su retroceso, lo que ahí se vaya a decidir, de su gloria o su deshonor. Y para la mayoría de esta raza, nosotros estamos habitándola, de ser o no ser, de aniquilación en realidad, si supieran eso, es posible que muchos de ustedes europeos que están empezando con la rama de Londres, investigaran hasta la misma raíz del mal, en lugar de dejarse guiar por las apariencias. Empezar a ver entonces las raíces y no las apariencias, y por los resultados científicos, entre comillas. Y entonces se pondrían seguramente a trabajar y salvarían la situación poniendo al descubierto las actividades deshonrosas, porque las van a encontrar cuando lleguen a la raíz de ese mundo misionero. Mientras tanto, acepte mis mejores deseos, maestro Kach. Esa frase es súper fuerte. Entonces, o está diciendo a estos teósofos que se vayan a la raíz, que encuentren lo que está mal y que vayan con todo sobre esa raíz del mal, en lugar de dejarse guiar por las apariencias. Y obviamente la etiqueta está fuertemente vinculada con estos temas. Y luego aparece un anexo en donde se comentan más cosas. El maestro también tiene varias cosas más que comenta en el famoso anexo. Dice, una vez más creo que es mejor que le diga lo que desearía que tuviera usted siempre presente. Estaría contento si cada pregunta pudiera contestarse con tanta facilidad como sus dudas sobre el inquietante asunto. ¿Por qué las dudas civiles sospechosas parecen perseguir a todo aspirante a chela? ¿Por qué las dudas y las viles sospechas parecen perseguir a todo aspirante a chela? ¿Por qué? Amigo mío, en las logias masónicas de la antigüedad, el neófito era sometido a una serie de terribles pruebas para demostrar su lealtad, a ver si es cierto que la tiene, su valor, a ver si es cierto que puede caminar independientemente de los peligros, y su disposición de su mente. Por medio de impresiones psicológicas complementadas con mecanismos y sustancias químicas, se le hacía en aquel entonces creer que caía en precipicios, que era aplastado por rocas, que atravesaba puentes tan frágiles como telas de araña suspendidos en el aire, que pasaba a través del fuego, que se ahogaba en el agua y que era atacado por bestias feroces. Esto era una reminiscencia y un programa tomado de los misterios egipcios para poder probar si la persona estaba lista o no estaba lista para poder el paso subsiguiente a su propio desarrollo. Bueno, como verán, ya con todo lo que hemos visto aquí, de lo que dice el maestro del enfrentamiento del mal, etcétera, es como tiene sentido lo que vamos a ver en el repaso, solo que el repaso lo vamos a ver entonces al revés, lo vamos a ver en el inicio de la próxima clase. Entramos con el repaso que ya les preparé y luego continuamos con dos o tres. Sí, aquí va a hablar del Raja Yoga, también les hice una síntesis y luego ya finalmente se termina la carta. Vamos a dejarle hasta acá. Entonces nos faltan dos slides y un poco de Raja Yoga, porque el maestro va a hablar aquí del Raja Yoga. Y antes de esto voy a poner el repaso. Bueno, voy a dejar de compartir para poder pasar a las preguntas. ¿Me permites, Enrique? Claro que sí. Él da por implícito que la humanidad se hubiera salvado si es que realmente el nacimiento y lo que estaban haciendo los británicos hubieran obedecido, digamos, esa investigación. Que dice, si hubiera, no habrían esa crisis y se habrían salvado muchas almas. Vale decir, lo importante es lograr un grueso de, de personas o de hombres que, digamos, sean fieles a la sociedad teosófica. ¿Esto cambiaría el destino de la humanidad en el mundo? No, yo creo que él está hablando del siglo XIX, de la segunda parte, que pasaron un montón de cosas. Y lo que él está comentando es que cada siglo ellos presentan, pues, presentan importantes conocimientos para que sean tomados en cuenta tanto para los hombres de ciencia, los filósofos, etcétera, para que puedan en un momento determinado agregar y llevar el rumbo necesario que todos tenemos, que es el de conocernos y administrarnos para poder servirnos a nosotros y servir a la humanidad. En otro momento y en cierta como discusión de estos conceptos que dicen los maestros con otras personas que tienen más trayectoria que yo y que tienen una comprensión diferente, ellos comentan que el tema del núcleo de fraternidad no es algo simple, es que con el desarrollo tecnológico y con la creación de armas de destrucción masiva,
Si no conseguimos un núcleo de fraternidad, pues nos vamos a destruir. Entonces, no está a la altura del poder de las armas que se han creado, la altura moral que tienen. Entonces, claro, los más están preocupados y están tratando de que sepamos, como pasa en cualquier familia, que tener una pistola no es para dársela a un niño, es algo delicado, es algo que se puede usar, pero no se debe usar, porque es algo que tiene como un uso determinado. Es lo que yo creo que ven. Entonces, cuando ellos ponen como el primer objetivo es estudiar a fondo para generar un núcleo de fraternidad a través de tolerancia, paciencia, o sea, hay que meterse a fondo con eso. Es, es como adaptarse a armas muy fuertes, adaptar un desarrollo interior que pudiendo utilizarlas no las utiliza. ¿Qué es lo que pasa en algunos de las secciones estas cuando el ser humano aprende la posibilidad de matarse? Eso también de otra charla. Yo hace muchos años era estudiante de psiquiatría, participé con un maestro que estaba haciendo un libro de suicidio, que de hecho fue un tratado muy grande. Y ahí se hablaba, bueno, en las tertulias que teníamos, decía, bueno, ¿y el hombre primitivo cuándo aprendió el suicidio? ¿Y por qué se suicidaba? ¿Por qué se daba en el entorno del mundo primitivo esto? Bueno, pues según los estudios que había, se sabe que en los momentos en donde hay hambrunas y problemas y lo que fuere, no baja un poco la tasa de suicidio, pero se supone que es un tema mental, es un homicidio dirigido contra uno mismo, y por qué una persona habría de hacer una situación así. Bueno, entonces revisamos a los griegos, a los diálogos, y vimos cómo irrita a los dioses cuando una persona teniendo la posibilidad de quitarse la vida se la quita. Y cómo después de muchos renacimientos, de muchas encarnaciones, al final abandonamos esa opción. O sea, pudiendo matarnos no nos matamos y pudiendo matar a otros tampoco los matamos. Y esa renuncia a esa posibilidad es lo que hace que tengamos la estatura necesaria para poder sobrevivir en ese escalón. Pero ahora tenemos pues otra realidad que ha generado Occidente, una realidad narcisista, una realidad donde premiamos una serie de cosas, como bien decían los maestros hace 200 o 150 años. Y entonces eso hace muy peligroso que tengamos cosas muy fuertes que puedan realmente producir efectos en otras personas. Yo recuerdo, publiqué un ensayo de un alemán que iba en un avión de Air Berlin, me parece que iba de Barcelona a no sé qué, el chico cuando sale el copiloto o el piloto cierra con llave y mata a todos los pasajeros. Fue muy sonado eso en Europa hace como 3 años, lo mismo. Es otra vez lo mismo, que el hecho de que no esté como estandarizada un tipo de educación que nos permita estar en una salud mental plena y aprender a convivir de una manera razonable. Razonable, es decir, alejando a personas tóxicas y haciendo cosas por ellos, incluso oraciones por ellos, pero tratar de mantener este equilibrio. Pues si no hacemos eso, nos vamos a morir, nos vamos a morir todos. Entonces, es lo que yo he escuchado y por eso me parece tan loable la forma como está ahí expresado. Y vemos cuando nació la Sociedad Teosófica la cantidad de barbaridades que hicieron contra todos los miembros. Barbaridad y media. Calumnias, la pobre Blavatsky le, la dejaron sin comer aguacate, dicen de broma, como 2 años por los corajes que le hicieron hacer ahí, porque eran traiciones, o sea, cosas muy feas. Y entonces, ¿dónde está la fraternidad en un espacio de esa naturaleza cuando tan rápidamente nos contaminamos con ideas negativas? Y claro, podemos poner distancia, pero una cosa es poner distancia y otra cosa es calumniar. Tú puedes poner distancia contra una persona que es escasamente compatible en aras de la propia fraternidad. Tampoco vas a forzar a tener dos cosas incompatibles porque se van a generar problemas. Pero entonces hay cierta sabiduría en cómo te acomodas y después de esa sabiduría hay todo un desarrollo. Por ejemplo, cuando estaban los famosos 33 mineros chilenos ahí sometidos a 700 metros y fueron los psicólogos de Harvard a trabajar con los psicólogos de Chile, lo primero que vieron fueron los formatos de personalidad. Son casos de Harvard, hay 2 casos de Harvard de los mineros. Y entonces vieron cómo hacer 2 grupos, el grupo creo que se llamaba del taller, y otro grupo estaba en otro lado, había temperaturas extremas y que pudieran sobrevivir los meses que había que sobrevivir para poderlos sacar. Y entonces pasó algo que se celebró pues, en todo el mundo cuando salieron los mineros. Se paralizaron las actividades de las principales minas del mundo para ver cómo sacaban a los mineros de allí. O sea, fue un logro monumental de la tecnología al servicio del rescate de seres humanos. Y está ahí como un caso de Harvard, todo lo que es la gestión. Pero lo más importante de la gestión fue acomodar a los seres humanos de una manera que pudieran ser un núcleo
2 núcleos fraternos para sobrevivir los meses que estuvieron ahí encerrados y luego salir todos muy contentos. Porque si tú empiezas a colocar a personas de escasa compatibilidad, empiezas a tener entonces muchos problemas. O sea, tenemos la tecnología para llevarnos bien y para funcionar, pues tenemos que hacer los teósofos algún esfuerzo para utilizarla y vivir el principal ideal. Ahora vámonos 150 años atrás, los maestros están advirtiendo y se vean nada más qué follones arman ustedes, que porque si que, si me van a demandar por no sé qué, el otro ya declaró no sé qué, la Coulomb, viene el Hodgson con un gran intelecto, pero totalmente sesgado, a generar un informe que cuando lo ves con las 200 hojas, dices, esto debe ser muy bueno, y este encima es un CIR, o sea, es un señor que tiene abolengo, entonces como que tienes todo para creerle, pues no es cierto, por muy CIR que sea, lo que está es totalmente amañado el estudio, porque no llegamos a la raíz y nos vamos con la pinta. Nos vamos con la imagen, con el rollo, con lo superficial, llegamos a la raíz y una persona, por muy decente que se vea, puede ser la persona más indecente del mundo y otra persona, por muy común y corriente que se vea, puede ser una persona con una respetabilidad enorme. Es lo que dicen los maestros. Al final es como el gran mensaje. Yo lo veo más de esa manera, Luis. Bueno, perdón Gracias. por tanto tiempo Gracias, Enrique. con Gracias. la respuesta. Bueno, son cartas que están así. O sea, esta sección de cartas se le puede sacar mucho provecho, porque el maestro están hablando de cómo se ha gastado tinta en que la gente se encarame en estas clases sociales, y eso es una tontería. Todavía hoy es una tontería, porque hacemos a seres que superficiales, mediocres y muy orientados a tener, a consumir, y en la vida se les acaba. Y luego mueren horrible porque pues, todas las cosas que acumularon las tienen que compartir, o las tienen que heredar, o las tienen que rematar, o que las quieren conservar, yo qué sé, y empieza entonces a haber un montón de problemas que podrían ser perfectamente eliminados. Borges hizo una poesía muy bonita de ese tema, que se llama Instantes, si lo quieren leer es muy bonito. Dice que si volviera a vivir su vida, todo lo haría diferente en relación a las cosas que tuvo que hacer. Bueno, chicos, muchas gracias por mantener viva la clase. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima clase dentro de 8 días. Y vamos a cerrar la, la carta que estamos viendo con un pequeño repaso que les voy a hacer de algunas otras cosas de lo que el maestro dice aquí. Y luego nos seguimos la secuencia natural que estamos siguiendo de Barker. Gracias a todos, chicos.